Creando tendencias. Continuamos con ustedes en micrófono abierto, Ana 8 Zaragoza, su televisión local, 10 y 44 minutos. Estamos en directo, vamos a hablar de Notre Dame, la catedral de París. Antes tenemos una noticia de última hora. En Madeira ha habido un accidente de autobús y de momento, decimos de momento porque puede haber una variación, un baile de cifras, de momento 28 fallecidos. Y también otra noticia que no es de última hora, pero sí que es muy importante, que ha ocurrido hoy, es que el expresidente peruano Alan García, cuando iba a ser detenido por su implicación en el caso Odebrecht, la constructora brasileña que untaba a prácticamente, bueno, buena parte de los gobiernos latinoamericanos, se ha suicidado, se ha pegado un tiro en su casa, se ha encerrado en su habitación diciéndole a la policía que él esperará durante unos instantes para llamar por teléfono a su abogado y bueno, finalmente se ha dado un tiro. Bienvenido, Iván Pellegrina. Gracias, buenas noches. Yo creo que es que la televisión me esfuerza por volver. No quiere que esté. Y Jairo Avenida. Hola, buenas noches. Bueno, Notre Dame, primera valoración, primer apunte, Sergio. Venga, como te acabas de reincorporar. Soy nuevo, seguro que no le suena a nadie. Bueno, pues el primer apunte que creo que es conveniente dar sobre el incendio de Notre Dame es que no ha sido afortunadamente tan terrible como nos vendían en un primer momento los medios de comunicación. No todo es cierto, pero sí que es verdad que ante una situación como esta es bastante fácil, ¿no?, exagerar y de alguna manera asustar a la población cuando es lo menos recomendable en momentos en los que no se sabe realmente qué está pasando. Entonces, ahora que que ya tenemos más datos, hay que decir que la parte que realmente ha sufrido el incendio y que por tanto más se ha destruido es la cubierta de la catedral. Es una cubierta que era la parte más importante del edificio. Es verdad que estaba todo confeccionado con madera además que había sido, bueno, sacada de árboles de Versalles, que esto hay que reconocerlo porque cada viga de la catedral, bueno, había sido sacada de un árbol entero, o sea, para que vea la gente, ¿no?, la relevancia que tiene, que es que se utilizaron 1000 árboles solo para construir esa parte tan relevante de la catedral. Pero, bueno, aunque ha sido una pérdida histórica tremenda, una catedral que es verdad que se empezó a comenzar a construir en el siglo XII, pero que esa parte, es cierto que formaba parte de una ampliación del siglo XIX de Viollet-le-Duc, pese a que se ha perdido, bueno, es cierto que el resto de la catedral sí que se conserva adecuadamente, por lo menos por ahora, aunque hay problemas de que la inestabilidad, ¿no?, de la estructura pueda generar luego una destrucción mayor, esperemos que no, pero vamos, digamos que buena parte de la catedral se encuentra afortunadamente, bueno, sin haber tenido un efecto destructor tan grande, pero habrá que tener cuidado, y ahora mis compañeros imagino que ya darán más apuntes, con cómo reconstruimos esa parte que ha sido la principal en destruirse y que sin duda va a costar tanto muchísimo tiempo como muchísimo dinero en inversión, mucha más inversión y mucho más tiempo del que, bueno, de momento el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha dicho. Entiendo que es electoralismo, lo tiene que hacer, pero es cierto que los expertos hablan de que no van a ser 5 años, van a ser muchos más, y que el dinero que se va a necesitar es mucho más del que por ahora ha sido donado. Bien, además teníamos previsto, nuestros espectadores habituales, fieles, les extrañará que hoy no tengamos sección de Crónica Rosa, pero no podíamos suspender la tertulia política en plena efervescencia electoral, y por lo tanto lo que hemos hecho es suprimir el espacio dedicado a la Crónica Rosa. Ahora nos parecía importantísimo hablar de este acontecimiento histórico como es el incendio de la catedral de Notre Dame. Además, también nos habría gustado que nos acompañase
el historiador experto en la catedral José Luis Corral. Nos hemos puesto en contacto con él, pero le ha sido imposible porque estos días está muy solicitado. Iván. Yo, por continuar un poco la trayectoria de lo que ha dicho Sergio, sí que es cierto que al quemarse debido a las obras, todo el pináculo cuando cayó rompió y fracturó todos los travesaños. Lo que decía, son travesaños de árboles de madera noble, los cuales están todos deshechos. A raíz de ahí el incendio se extendió y solo fue la parte del tejado. El problema es que al no haber travesaños que estén sujetando todo lo que es la zona del crucero, ese crucero se puede caer. Para darle un poco más de fuerza a que se caiga, añádele el fuego. La piedra era una piedra porosa. El fuego lo único que hizo fue dilatarla y cambiarle ciertas propiedades de esa piedra. Luego, al juntarla con el agua, podía detonar un poco más. Y entonces ya que ese muro terminase de caer por completo. Afortunadamente dicen, según los peritos, que la estructura más o menos cree que se mantendrá. Lo importante también que todo lo que son los arbotantes, junto con la parte del contrafuerte externo, se mantiene de pie, con lo cual te da una estabilidad a la hora de poder decir que esos muros o esos frontones se pueden mantener. El tema es todo lo que se ha podido llegar a perder de parte de vidrieras, alguna obra que haya podido haber. El órgano mayor, por ejemplo, afortunadamente se ha salvado, debido también a que no estaba justo donde empezó todo lo que es el incendio, y los rosetones del siglo XIII, que sí que se han podido salvar. Lo que pasa que ahora tienen dudas que no se vaya a caer alguna parte de la fachada o de todo lo que sería la pared y que con ello ese rosetón pudiese caer. Pero lo que es el material del rosetón, toda la vidriera, se mantiene estable. Jairo. Sí, bueno, yo quiero decir sobre todo pues eso, dar un poco de ánimo a la gente que está allí y demás, y que como ha apuntado mi compañero, que también han salvado muchos objetos que son muy preciados, como lo que decía del rosetón, del órgano, que aparte de que hay tres, están dos más pequeños, pero el más grande sí que se ha podido salvar, y luego también otros objetos como, aunque sean más pequeñillos, tipo el clavo con el que se clavó Jesucristo, luego también la corona de espigas. Entonces muchos objetos que sí que han sido importantes se han podido salvar, y que bueno, que con la restauración, que aunque como ha dicho él, dice Macron que va a ser de 5 años, que igual son, como dicen los expertos, de 20, sí que se podrá más o menos restaurar todo, y bueno, que es que cualquier catedral que haya sido muy antigua ha tenido un proceso de reconstrucción de todo, y que al final es como un paso del tiempo que no se queda desde el principio exactamente igual, sino que durante los siglos pues se va modificando y va siendo, ya aparte de ser histórica y ser religiosa, pues siendo como un foco de toda la transición de todos los siglos. Entonces yo creo que también hay que mirarlo por esa parte de que el siglo XXI pues ha marcado también un poco a Notre Dame, y que va a cambiarlo, pero vamos a mirarlo que de forma mejor. Por eso... Sí, nada, iba a decir que solo ya por dar un matiz, no nos vayamos tan lejos. En el siglo XVIII, por ejemplo, con toda la Revolución Francesa, se cargaron la mitad de la catedral, solo en la batalla que hubo en las Trifulcas. Toda la estructura externa que se ve y todos los detalles son de posteriores a la Revolución Francesa. O sea, todos los cambios que tú dices se han hecho, pero durante un montón de siglos. Desde que su construcción, todas las grandes batallas que ha habido, todo lo que se ha ido destruyendo también ha dado para hacer una renovación de todo lo que es la historia del arte con ello. Quería dar varios apuntes porque es cierto que en este tipo de ambientes, ¿no?, de locura colectiva, ¿no?, ante desgracias como esta, se suelen dar varios datos engañosos o directamente falsos. Por ejemplo, se le está criticando mucho al Servicio de Emergencias y de Bomberos de París por no actuar correctamente, por estar con las mangueras en las partes laterales de la catedral y no en el techo, que era lo que estaba ardiendo. Bueno, todo eso tiene su explicación. Además, hay que decir en su defensa que es el mejor cuerpo de bomberos de Europa. Están experimentados, y es más, habían hecho ya simulacros en la catedral, por tanto la conocían perfectamente y sabían que tenían que echar el agua en los laterales para ir enfriando la piedra y que no se extendiera el incendio. Por tanto, si echaban el agua en la parte de encima, que era lo que quería mucha gente, se habría hundido directamente la catedral. Es igual que lo que planteaba Donald Trump, que no sé cómo calificarlo siendo el presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, dándole lecciones a los bomberos de París, ¿no?, como si no supieran ellos mismos lo que tienen que hacer, que lo tiene que decir el presidente de Estados Unidos, comentando que utilizarán aviones como los que utilizan cuando apagan los incendios de los bosques para echar agua desde arriba. Imaginaros lo que pesa ese agua. O sea, habría hundido también la catedral. Por tanto, de verdad, dejemos
a los a los bomberos que actúen porque lo saben hacer. Y luego otra cosa también interesante sobre lo que comentabas, ¿no? Es verdad que la Catedral de Notre Dame se ha quemado ya otras veces, entre otras en la Revolución Francesa se quemó muchísimo más que ahora, y bueno, el edificio ahí estaba, ¿no? Y otras catedrales, por ejemplo, como la de León en España o la de Nantes en Francia, que todavía se quemó más que la de Notre Dame, pues bueno, también son ejemplos de que las catedrales, como bien comentaba mi compañero, pues van evolucionando, nos guste o no. Y sobre la financiación, cabría preguntarse, siendo el monumento histórico más visitado de Europa, con 13 millones de visitantes anuales y con unos precios elevados, ¿no?, en las entradas, ¿cómo puede ser que todo ese dinero recaudado no hubiera sido invertido en la restauración muchos años atrás, cuando decían que se encontraba en una situación horrenda y que ni el Estado al que pertenece la catedral ni la Iglesia, que se supone que tiene una relevancia muy grande en el ámbito eclesiástico, no hubieran invertido, y ahora tengamos que esperar que fundaciones como algunas de las que ya han donado se encarguen de eso, ¿no? Es muy triste y está pasando en toda Europa. O sea, hay monumentos en ruinas porque no quieren financiarlos. Por eso, lo apuntaba precisamente Sergio, 13 millones que se recaudan al año, bueno, oye, ¿por qué? No, 13 millones de visitantes. Hoy sí, eso sí. con una entrada, Sí, si lo multiplicamos, sí, en fin. con 13 millones de visitantes, que la entrada no sé cuál, No lo sé ahora mismo, pero cuál es muy el elevado. coste, dice que es elevado, por lo tanto, bueno, ese dinero... Claro. ¿A dónde va? Claro, esa es la pregunta. Pero vamos, sí que es cierto que en gran parte de Europa, por no decir en casi todo el mundo, el tema de la cultura y principalmente monumentos de gran interés turístico no ven casi ni un euro. Pero claro, cuando te echas las manos en la cabeza, cuando te estás dando cuenta de, oh, mira lo que ha pasado en Francia ahora con el caso de Notre Dame, vamos a ir a hacer una revisión de todos los edificios que se hayan construido y que sean de interés cultural en España para ver cómo están. Y que no pase lo mismo. Igual que aquí, ha pasado lo mismo en Italia. En Italia también están haciendo lo mismo. En Inglaterra están mirando lo mismo. Entonces, no aprendemos, siempre tropezamos en justo la misma piedra. Que es cuando vemos que al vecino le pasa lo que sea, nos echamos las manos en la cabeza, nos ponemos a gritar y a correr y en su momento actuamos. Pero si todo eso tú lo vas preveyendo, vas haciendo unos análisis de cómo está la cimentación, por ejemplo en el caso de la catedral, cómo tienes los contrafuertes, cómo están los muros, cómo está todo, vale, y lo haces de pies a cabeza, puedes sacar una conclusión y puedes decir, vale, pues necesita esto, esto y esto. Y a fin de cuentas esto no es más que como una casa. Si te sale una gotera, tú la vas a reparar. Si te rompe una tubería, la vas a arreglar. ¿Por qué? Porque como lo vayas a dejar, mañana te va a salir otra historia. Otro día te resultará que ahora se te ha roto el suelo y otro día las ventanas. Llegará un momento que el coste para la reparación de todo el edificio va a suponer una millonada. No es mejor arreglarlo poco a poco conforme vayan saliendo los destrozos, que no de golpe. No. Que además cabe añadir brevemente un apunte también importante, y es que aunque es una catedral antigua, las hay más antiguas que Notre Dame o de una época similar en Europa, es cierto que no contaba con los servicios de seguridad modernos que existen. O sea, es verdad que tenía mucha seguridad porque es un lugar al que va mucha gente, evidentemente, y es un símbolo de Francia y de Europa, pero es cierto que hay, bueno, distintas estructuras ya más modernizadas, que hay catedrales que ya tienen, que podrían haber evitado que el incendio se extendiera, incluso que la propia torre central cayera, ¿no?, que fue uno de los elementos más simbólicos mediáticamente, porque estaba construida de madera, ¿no?, y se quemó rápidamente. Si hubiera habido ciertos módulos que ahora se ponen modernos en las catedrales, incluso servicios que tienen, bueno, goteo automático, como en otros edificios, pero también en las catedrales es posible, pues se podría haber salvado quizá más, pero no se había invertido en esos sistemas, en ese caso no por no invertir, sino porque los expertos comentaban que podía de alguna manera afectar al diseño original de la catedral. Entonces no apostaron por eso, porque podría quedar más feo, podría desvirtuar el edificio, y eso quizá podría haber sido mejor para parar el incendio, porque esos sistemas ya existen. O sea, Y hubiera hecho un enfriamiento de la hubiera hecho un enfriamiento. Más que sí, nada. correcto. Jairo. Sí, bueno, sobre todo lo que dicen eso, que ellos que habrían hecho un enfriamiento, que todo eso si lo hubieran pensado antes que lo podrían haber parado, y bueno, que es que lo que dice que es que caemos con la misma piedra todo el rato, y todo relacionado, pues eso, si no es con lo de los incendios, también con lo del terrorismo, que por ejemplo vemos que hay un terrorismo en otro país, pues en España lo mismo, que ponen policías por todos lados y que está pues las alertas. Entonces ya no solo con ese tema, sino con todos los temas tenemos que estar precavidos, y pues eso, tenemos que coger y aprender, aparte de esto, pues de todos los temas
más relacionados y que nos pueden afectar también a nosotros. Muchas gracias, Jairo Avenia, Iván Pellegrina, Sergio Rupérez. A ustedes gracias por estar ahí. Antes de irnos, recordamos 28 muertos, al menos en Madeira. Se ha despeñado un autobús por un barranco. La mayoría de ellos eran turistas alemanes. Lo dicho, gracias por estar ahí. Feliz Semana Santa.